pareció bien a Darío constituir sobre el reino 120 sátrapas que gobernasen en todo el reino, y sobre ellos 3 gobernadores, de los cuales Daniel era uno, a quienes estos sátrapas diesen cuenta, para que el rey no fuese perjudicado. Pero Daniel mismo era superior a estos sátrapas y gobernadores, porque había en él un espíritu superior. Y el rey pensó en ponerlo sobre todo el reino. Entonces los gobernadores y sátrapas buscaban ocasión para acusar a Daniel en lo relacionado al reino, mas no podían hallar ocasión alguna o falta, porque él era fiel, y ningún vicio ni falta fue hallado en él. Entonces dijeron aquellos hombres: no hallaremos contra este Daniel ocasión alguna para acusarle, si no la hallamos contra él en relación con la ley de su Dios. Bueno, acá lo que acabamos de leer, resulta que Daniel ya no está bajo el gobierno o dominio de Nabucodonosor, rey de Babilonia, que es como empieza este libro en la Biblia, sino que acá ya el pueblo fue conquistado por otro reino, ¿sí? Y en este momento Darío es el rey sobre los caldeos, ¿sí? Y entonces dice, iniciando este pasaje, dice que este rey, Darío, puso sobre todo el reino a 120 personas que lo ayudaran a gobernar, que estuvieran como repartidos sobre todo el reino y lo ayudaran a gobernar. Pero dice que sobre estas 120 personas puso a 3 que los lideraran, o a 3 a los cuales las 120 personas tenían que rendirles cuenta, ¿sí? Y uno de esas 3 personas era Daniel. Y entonces en el versículo 3 dice que, pero Daniel mismo era superior a estos sátrapas y gobernadores, porque había en él ¿qué? Un espíritu superior. Dice que, y el rey pensó en ponerlo sobre todo el reino. Entonces dice que Daniel estaba por encima de ellos porque él tenía un espíritu superior. Y acá esto es muy importante, porque si nosotros nos devolvemos unos capítulos en este libro, al inicio del libro, apenas ellos son, pues Daniel y sus amigos son, pues los cogen presos o en cautiverio, y dice la Biblia que Daniel propuso en su corazón no contaminarse con la comida del rey, ¿sí? Y desde ese momento, desde que fueron llevados, desde que fueron conquistados, Daniel propuso en su corazón ser 10 veces mejor que todos los demás, ¿sí? Al final del capítulo 1 dice que él y Daniel, que sus amigos y Daniel fueron hallados 10 veces mejores que todos los demás sobre el reino, ¿sí? Entonces, desde el comienzo, a pesar de que Daniel estaba viviendo una situación un poco complicada, un poco difícil, porque no estaba, su pueblo estaba bajo el gobierno normal, ¿sí? Israel no estaba bajo el gobierno normal de Israel, sino que estaban en cautiverio, estaban conquistados por otros pueblos y por otros reinos. Daniel se propuso ser mejor, ser de los mejores, ¿sí? Ser el que marcaba la diferencia, el que era diferente a todos los demás. Entonces, y obviamente esto ¿cómo lo lograba? ¿Qué creen? ¿Cómo lograba Daniel tener ese espíritu superior y ser 10 veces mejor que todos los demás? Exacto, porque estaba con Dios. No hay otra, yo creo que no hay otra razón, no puede haber otro motivo, sino es porque él estaba con Dios, porque le pertenecía a Dios, ¿sí? Y estaba con él y oraba con él, y más adelante lo vamos a ver. Entonces, obviamente este caso en el que llega un nuevo rey y pasan ciertas cosas, no iba a ser diferente, ¿sí? No iba a ser diferente con Daniel. Daniel iba a seguir marcando la diferencia, iba a seguir demostrando que solo con Dios, solo con Jehová, tú puedes ser el mejor, que solo con Dios él podía salir adelante sin importar que se presentara.
así lo quisieran matar, así le quisieran hacer lo que fuera, ¿sí? Él iba a poder seguir adelante porque estaba con Dios. Ahora, yo les quiero preguntar, ¿cuántos acá somos como Daniel? ¿Sí? ¿Cuántos somos 10 veces mejores en todo lo que hacemos? ¿Cuántos acá se consideran como Daniel? 10 veces mejores en todo lo que hacen, ¿sí? ¿Cuántos podrían pararse acá y decir, sí, yo tengo un espíritu superior, yo soy superior? ¿Cuántos? Levanten su mano. ¿Ninguno? ¿Cuántos, no sé, cumplen con su tiempo con Dios? ¿Tú cumples con tu tiempo con Dios? ¿Eres fiel a Dios en tu intimidad? ¿En tu tiempo devocional con Dios? ¿Cuántos acá impactan a todos los lugares donde van? Que a donde llegan marcan diferencia. Que a donde llegan la gente alrededor sabe que son diferentes. ¿Sí? ¿Cuántos? Hoy en día está muy de moda y muy famosos los tales o supuestos influencers o los youtubers, ¿sí? Entonces los que manejan sus redes sociales y ese es su trabajo y suben videos todo el tiempo a YouTube y son re famosos y los jóvenes los siguen y quieren saber todas sus vidas y ven todos sus videos, ven todas sus publicaciones, ven absolutamente todo. Porque tú no eres así de parte de Dios. ¿Cuántos acá llegan a donde estén? ¿Cuántos acá por medio de sus redes sociales impactan a los demás? Demuestran su fe, ¿sí? ¿Tú dejas botado un encuentro? ¿Dejas botado una preparación? ¿Sí? Entonces, yo creo, jóvenes, que es tiempo de que seamos más como Daniel, ¿sí? Porque Daniel fue 10 veces mejor y tenía un espíritu superior porque él lo decidió, porque él lo trabajó, porque él buscó ser así, no porque se quedó sentado esperando a que la gracia y lo bueno le cayera del cielo. No, él buscó y lo buscó en qué, en comunión, en oración, estando con Dios. Y no solo en eso, sino que en cada cosa que se proponía hacer, la hacía bien, la terminaba, la cumplía, no lo hacía mediocre. No lo dejaba a medias, ahí quedó como bonito. No, él se propuso hacerlo bien, ser 10 veces mejor. Y por eso siempre los gobernadores lo pusieron en un puesto alto, ¿sí? Lo pusieron bien arriba. Y acá en el versículo 3 dice que porque había en él un espíritu superior y el rey pensó en ponerlo sobre todo el reino, ¿sí? Pero eso se lo ganó él trabajando, demostrándolo. ¿Sí? Y obviamente con la gracia de Dios. Entonces, es tiempo, jóvenes, de que marquemos la diferencia, de que de verdad seamos diferentes, que seamos descaradamente cristianos. Y yo creo que cada vez que me paro acá lo digo, pero es que así debemos ser descaradamente cristianos, que el mundo se entere que tú sigues a Cristo, que tú crees en Dios, que cuando tú estés, no sé, en tu colegio, en la universidad, en un trabajo, donde sea que tú estés, se te note que eres cristiano, que se te note que eres hijo de Dios, no que te camufles con los demás, que estás en un lugar y te camuflas y entonces pareces igual al montón. No, es tiempo de ser más como Daniel, de marcar la diferencia, de ser diferentes, de demostrar que tenemos un espíritu superior, pero ese espíritu superior lo tenemos es porque el Señor nos los da a nosotros. Es por gracia de Dios Padre que podemos tener ese espíritu superior. No por las obras que tú hagas, no por lo espectacular que tú seas, sino porque estás con Dios. Pero tenemos que demostrarlo. ¿De qué sirve que vengamos tanto a la iglesia, que escuchemos tanta palabra, que siempre estemos acá fieles en jóvenes, que sí saltemos tantas cosas, pero afuera no lo demostremos? Que afuera no se nos note, que en nuestras redes sociales no se nos note, ¿sí? Porque hay muchos que yo creo que les miran las redes sociales y dirán, igual que cualquier otro, igual que cualquier persona afuera. Sí, puede ser cristiano, como puede ser, no sé, de cualquier otra religión, musulmán, mormón, no sé, ¿sí? Sino que se nos note de verdad que seguimos a un Dios que nada hay imposible para Él, ¿sí? Yo quiero preguntarles a ustedes,
¿Qué quieren en este momento en sus vidas? ¿Qué están buscando? Que les vaya bien en la universidad, entrar a cierta universidad, tener un trabajo, que ganarse la beca, ser el mejor en las clases, que los elijan como titulares del partido, llegar a ser el supergerente de la empresa o llegar a tener tu empresa propia que sea la más próspera, la más famosa, la mejor del mundo. ¿Qué buscas tú? ¿Cuál es ese sueño? ¿Cuál es eso que tú estás trabajando? ¿Qué es eso que tú esperas obtener? Y yo les digo hoy, jóvenes, pues dedíquense a ser una persona de un espíritu superior. Dedícate a que tú tengas un espíritu superior, a que donde tú vayas seas diferente, marques esa diferencia. Que donde tú vayas la gente diga, este tiene algo diferente. Hay algo en esa persona que es diferente, que hace que todo le salga bien, que hace que, no sé, que irradia luz, que irradia alegría, ¿sí? Eso que tú estás buscando, dedícate a ser una persona con un espíritu superior y lo vas a lograr tener, independientemente de la circunstancia, y ya lo vamos a ver en cuanto a qué le pasa a Daniel. ¿Y cómo lograrlo? O sea, ¿cómo lograr tener un espíritu superior? Y creo que pues ya se los había dicho, o sea, fácil, intimidad con Dios. Así de fácil, así de sencillo. ¿Quieres tener un espíritu superior? ¿Quieres alcanzar tus metas? ¿Quieres alcanzar tus logros, tus sueños? Intimidad con Dios. Métete con Dios, pero métete de una forma diferente. No sigas haciendo tu devocional igual, no sigas llenando el librito igual, no sigas diciendo, no, sí, yo leí el pasaje, pero es que a mí no me gusta escribir. No, sí, es que yo oro 5 minuticos y ya. No, métete con Dios. Ten esa intimidad con Dios. Haz algo diferente con Dios en tu intimidad. Que si oraba 5 minutos, ora media hora, 1 hora, 2 horas. Inténtalo. Enciérrate en tu cuarto o en tu lugar secreto por 2 horas. A ver qué pasa. A ver qué te habla Dios. Así sea solo con alabanza. Así sea solo leyendo la palabra. Pero ten intimidad con Dios. Pasa tiempo de calidad con Jesús. Si tú quieres alcanzar esos sueños, si tú quieres alcanzar esas metas, pasa tiempo de calidad con Jesús. Si no, no lo vas a lograr. Si tú quieres que tu situación cambie, si estás viviendo una situación difícil, si estás viviendo un desierto, métete con Dios. Pasa tiempo de calidad con Dios. Y eso va a hacer la diferencia en tu vida. Solo eso. No busques nada más. No busques más plata, no busques más trabajo, no busques otros amigos. No busques otra cosa, busca a Dios, que Él es el único que puede cambiar tu situación, que puede cumplir esos anhelos de tu corazón, que puede cumplir cada sueño que tienes tú en tu vida. Métete con Dios, ¿sí? Aléjate del pecado, deja de pecar, deja de caer en el mismo, en ese círculo vicioso, siempre lo mismo, siempre la misma música, siempre el mismo pecado, siempre estar solo en mi cuarto viendo cosas hasta muy tarde en la noche. Sé radical, deja el pecado y métete con Dios. Solo así. Y vamos a ver que solo así Daniel salió de esta situación difícil en la que estaba viviendo. ¿Sí? Solo metiéndose con Dios, solo en intimidad con Dios, él pudo salir adelante. Entonces vamos porfa al versículo 4. Dice: entonces los gobernadores y sátrapas buscaban ocasión para acusar a Daniel en lo relacionado al reino, mas no podían hallar ocasión alguna o falta, porque él era fiel y ningún vicio ni falta fue hallado en él. Entonces dice ahí la palabra que todos estos gobernadores, estas 120 personas, buscaban algo relacionado con el reino, algo en las finanzas, algo en lo que Daniel gobernara, que él hiciera mal para acusarlo, para hacerlo caer. Pero dice que no lograron hallar nada para acusarlo porque él era ¿qué? Fiel. Porque él era fiel. Y yo busqué un poco sinónimos de fiel. Dice: íntegro, inmovible, cumplidor, exacto. Alguien en quien confiar ciegamente.
Ahora pregúntense, ¿ustedes son personas fieles? Si yo quisiera confiarles algo, ¿podría confiar en ustedes ciegamente? Que yo sé que si les doy esa tarea o esa cosa, ¿puedo confiar en ustedes ciegamente y que sé que va a estar bien o que se va a cumplir? Que si tu líder te pone una tarea, te pone a orar, te pone a, no sé, a predicar, a conseguir 3 invitados para el encuentro, ¿él puede confiar de que tú eres fiel? ¿De que lo harás? ¿De que cumplirás de verdad? Dice que es inmovible, que es cumplidor. ¿Cuántos acá se les pide un favor y lo hacen a las 3 semanas? O a los 3 días. ¿Cuántos acá los papás les dicen, laven la loza? Y esperan 5 horas después de que se acabe la película o el partido, y ahí sí voy y lavo. ¿Sí? Acá dice que no lograron en qué acusar a Daniel porque él era fiel. O sea, porque cumplía, porque se le podían confiar tareas, porque se le podía confiar el reino. Por eso no tenían con qué acusarlo. Porque era fiel, porque era correcto. Y obviamente Daniel era, primero, lo principal, era fiel a Dios. ¿Sí? Siempre se metía con Dios, siempre oraba. Y más adelante, les voy a adelantar un poquito, pero más adelante dice que él oraba 3 veces al día. ¿Tú cuántas veces al día oras? ¿Solo en la mañana? ¿O solo en la noche, cuando estás adelantando el devocional? ¿O te limitas de pronto a orar cada vez que vas a la barca, cada vez que vienes acá, jóvenes? ¿O oras 2 veces al día? 3, 4. ¿Cuántas veces oras tú? Entonces Daniel no solo le era fiel a Dios, sino que Daniel era fiel en cada trabajo y en cada lugar en el que lo ponían. Entonces si a Daniel le decían, no sé, ve al campo y ara ese terreno porque necesitamos cosechar X cosa. Él era fiel en eso. Iba, lo hacía, lo dejaba perfecto y volvía a ver qué más tenía que hacer. ¿Sí? Entonces, no solo ser fieles con Dios, que sí es lo más importante, pero sé fiel en tus tareas, sé fiel en lo que te mandan a hacer. Si tú un día aceptaste ir como guía a un encuentro, sé fiel a eso. No dejes botado una preparación de encuentro. Sé fiel con Dios en tu devocional. Sé fiel, no sé, en tu universidad, en tu colegio. Si te pusieron un trabajo o en el mismo trabajo, si te pusieron a hacer algo, hazlo cumplidamente, no pedir más plazo. No, ay, es que me quedé incompleto, es que no alcancé, es que me pasó tal cosa. No. Sino ser fieles en todas las áreas de nuestra vida, en todo lo que abarca, ¿sí? ¿Eres fiel a tu iglesia? ¿Eres fiel a tu arca? ¿Eres fiel a tu líder? ¿Sí? Plántate en tu iglesia, plántate y que des fruto, ¿no? Porque no es solo calentar la silla, no es solo plantarme y vengo y caliento la silla y ya. Plántate en tu iglesia y da fruto, sírvele a Dios en tu iglesia y séle fiel a tu iglesia, séle fiel a tus líderes, a tus pastores. Amén. Cuando tú eres fiel, nadie podrá hallar algo en que acusarte. Cuando tú eres fiel, cuando tú eres íntegro, inmovible, cumplidor, exacto, alguien en quien confiar ciegamente, nadie va a poder encontrar algo en lo que te pueda acusar, en lo que pueda decir, no, hace tal cosa, este es malo, no confía en ese, no. ¿Sí? Y vamos porfa al versículo 5 y dice, entonces dijeron aquellos hombres, no hallaremos contra este Daniel ocasión alguna para acusarle, sino la hallamos contra él en relación con la ley de su Dios. Entonces, claro, ellos ya no encontraron algo en relación al reino, algo, digamos, realmente grave en relación al rey, con que acusarlo, sino que, ¿qué dijeron? Nos va a tocar meternosle por el lado de su Dios.
de su fe, de su creencia, ¿sí? Y se metieron con su fe, con Dios, con lo que él creía. O sea, que él iba a ser probado en su fidelidad a Dios, ¿sí? Porque todos esos gobernadores lo hallaron fiel en cuanto a todo lo relacionado con el reino, ¿sí? Pero en este momento ellos dijeron, no, nos va a tocar acusarlo con algo relacionado a su Dios. Y ellos fueron usados de parte de Satanás para probar su fe, su fidelidad a Dios, ¿sí? Y tenemos que entender que muchas veces nosotros vamos a ser probados en cuanto a nuestra fe. Muchas, demasiadas, ¿sí? Yo creo que más bien constantemente estamos siendo probados en nuestra fe, con nuestra fidelidad a Dios, en nuestra confianza en Dios, ¿sí? Y entonces sigamos, leamos del versículo 6 al 9 y dice: entonces estos gobernadores y sátrapas se juntaron delante del rey y le dijeron así: Rey Darío, para siempre vive. Todos los gobernadores del reino, magistrados, sátrapas, príncipes y capitanes han acordado por consejo que promulgues un edicto real y lo confirmes, que cualquiera que en el espacio de 30 días demande petición de cualquier dios u hombre fuera de ti, oh rey, sea echado en el foso de los leones. Ahora, oh rey, confirma el edicto y fírmalo, para que no pueda ser revocado conforme a la ley de Media y de Persia, la cual no puede ser abrogada. Firmó pues el rey Darío el edicto y la prohibición. Entonces, efectivamente, todos estos gobernadores y estos sátrapas hicieron que el rey firmara el edicto. ¿Y el edicto en qué consistía? En que durante el plazo de 30 días, si alguien más como profesaba o proclamaba el nombre de cualquiera de su dios, iba a ser echado a los leones, porque solo se podía como proclamar el nombre del rey, ¿sí? Y entonces fue firmado este edicto y yo quiero que pensemos un momento en qué estaría pensando Daniel en ese momento, ¿sí? Él estaba bien, todo andaba perfecto, lo estaban poniendo por encima de todos esos gobernadores, más o menos iba a ser la mano derecha del rey, ¿sí? Súper bien, me imagino que tendría la casa, pues un montón de comida, mejor dicho, todo lo tenía él. Y tin, mandan este edicto, ¿sí? Yo creo que a Daniel se le pudo haber pasado de todo por la mente, ¿sí? Como muchos desgraciados de esos manes, ¿qué voy a hacer ahora? No, ahora me van a echar al foso de los leones. No, pero bueno, yo confío en Dios, Dios me puede rescatar. Yo creo que de todo pudo haber pensado él. ¿Será que me escapo? ¿Me voy de la ciudad? ¿Qué hago? ¿Sí? ¿Qué hago? ¿Dejo todo botado? ¿Qué hago? Y vamos a ver qué fue lo que hizo Daniel. Versículo 10. Dice: cuando Daniel supo que el edicto había sido firmado, entró en su casa y, abiertas las ventanas de su cámara que daban hacia Jerusalén, se arrodillaba 3 veces al día y oraba y daba gracias delante de su Dios, como lo solía hacer antes. A mí esto me impactó muchísimo, ¿sí? Porque esta no era una situación fácil. ¿Ustedes qué harían si de verdad los amenazan de muerte? Si les dicen, si usted ora a su Dios, si usted nombra a Dios, si hace algo relacionado con su Dios, lo mato. ¿Qué haríamos? ¿Sí? ¿Qué haríamos? ¿Tendríamos esa misma valentía? Y de verdad yo creo que esta no era una situación fácil para Daniel. Pero a mí me impactó mucho porque dice que entró en su casa y, abiertas las ventanas que daban hacia toda la ciudad, o sea, yo creo que más o menos era una casa donde todo el mundo podía fijarse qué era lo que pasaba en esa casa, ¿sí? O sea, donde todo en la ciudad o el pueblo podía darse cuenta qué era lo que pasaba, ¿sí? Y él aún así entró en su casa, abrió las ventanas
mirando hacia la ciudad, y dice que se arrodillaba 3 veces al día y oraba y daba gracias. Entonces, su actitud básicamente fue pues de malas. No me importa, no me importa lo que estén diciendo, no me importa lo que diga el rey, no me importa, a mí me importa solo lo que diga Dios. Básicamente eso fue lo que él hizo. Así no puedo orar, no puedo hablar de mi Dios, no puedo decir nada que sea contrario, diferente al rey. Ok, véanme todos, me arrodillo a orar 3 veces al día, ¿sí? ¿Y cuántos somos así en nuestra vida? Jóvenes. ¿Cuántos fuera de este lugar, fuera de esta casa, fuera de sus propias casas y sus cuartos, son así de descarados? ¿Cuántos muestran que son hijos de Dios, así como lo hizo Daniel? Yo les pregunto hoy, ¿ustedes cómo reaccionan frente a las malas noticias? ¿Cómo reaccionan frente a un desierto, frente a un momento difícil, frente a una situación que se les sale de las manos? ¿Cómo reaccionan? ¿Sí? ¿Se ponen tristes o se bloquean, se estancan, huyen? ¿O se quedan firmes a afrontar la situación? Así duela, así sea difícil. ¿Cuál es tu actitud frente a las malas noticias? ¿Cuál es tu actitud frente a las cosas difíciles, frente a un desierto? Porque he visto muchos que se dejan asustar y dejan de orar, dejan de venir incluso. Tienen un momento difícil, tienen una riña con alguien, tienen algo, cualquier bobada pasa y dejan de venir, dejan de orar, dejan de presentar su devocional, dejan de, no sé, de estar con Dios, dejan sus amigos, los amigos que de verdad les pueden dar buenos consejos que están acá, los dejan y se van a buscar consejo afuera, ¿sí? Porque he visto muchos que hacen eso. Y es tiempo de que de verdad seamos fieles, seamos valientes, que de verdad nos pongamos los pantalones y nos quedemos a afrontar las situaciones difíciles, las cosas que duelen, las cosas que no son fáciles, esas cosas que te quieren postrar en la cama un mes, que no te dejan levantarte, que te cuestan. Es tiempo de ya, párate firme y afróntalas. Métete con Dios, que Él te da la salida. Él te da la salida, nada más, ni nadie más. Entonces, jóvenes, nosotros tenemos que aprender a ser más como Daniel, a ser más firmes, a ser más parados. Que, ok, se enfermó un familiar cercano, se te murió un familiar cercano, pues oro más, me meto más con Dios. Que, ok, tus papás se van a divorciar, pues oras más, te metes más con Dios, busca su respuesta. Que, ok, no hay plata para comer, pues oras más, confías en Dios, confías en su palabra, confías en sus promesas. Confías en que Él te va a alimentar, en que Él va a solucionar ese momento de crisis. Es tiempo de afrontar los desiertos, de afrontar los tiempos de crisis. No de, ay, me duele, es que estoy mal, es que es muy difícil esto, es que terrible. No, yo voy a parar un tiempo. Este año no hago encuentros. Este año no voy a servir. No. Es tiempo de que de verdad te pares firme con Dios. Que sea lo que sea que estás viviendo, métete más con Dios. Ora más y pon toda tu fe y toda tu confianza en Él. Confía en Dios, confía en su palabra, confía en sus promesas. Dios todo el tiempo nos promete, nos da promesas, nos anima todo el tiempo. Confía en ellas. Romanos 8:28 dice: sabemos que a los que amamos a Dios todas las cosas nos ayudan a bien. Aférrate a esa promesa, aférrate. Que todo lo que a ti te pasa, si tú amas a Dios, ¿cuántos aquí aman a Dios? Yo creo que todos, no estarían acá si no lo amaran, ¿sí? Entonces aférrate a esa promesa, que si tú amas a Dios, todas las cosas que te pasan te ayudan a bien. Ya cree en eso, cree. Sí, es difícil, duele, cuesta, pero cree en que tiene un propósito, en que es
bueno y es para bien, para tu vida. Aférrate a Dios, confía en Dios. No te estanques, no te alejes de Él por una situación difícil. Los que hacen eso, yo creo que son como los niños chiquitos que hacen pataleta, que todavía son un poco inmaduros. Es tiempo ya de confiar en Dios, de poner toda nuestra fe, nuestra fidelidad, nuestra confianza en Dios, solamente en Dios. Miren que ahí dice que Él se arrodillaba 3 veces al día y oraba y daba gracias delante de Dios. O sea, Daniel, su oración no fue de queja. Él no se quejó delante de Dios. Y no, tan terrible esto, y no, Dios mío, ¿por qué me pasa esto a mí? ¿Por qué permites esto, Dios? ¿Por qué? No, sino que dice que él oraba y daba gracias delante de Dios. Daba gracias. Yo me preguntaba como, ¿y gracias de qué? ¿De que lo iban a matar? O sea, como raro, ¿sí? Pero él daba gracias. Él desde ya estaba dando gracias porque sabía que Dios lo iba a librar. Eso hacía él. A ese nivel estaba su confianza en Dios, a ese nivel estaba su fe, que aunque sabía que tenía amenaza de muerte, él ya le estaba dando gracias a Dios porque sabía que Dios lo iba a librar, porque estaba confiado en que a los que amamos a Dios todas las cosas nos ayudan a bien, ¿sí? Y otra cosa que me gustó mucho y me impactó es que dice que oraba y daba gracias delante de su Dios como lo solía hacer antes. ¿Sí? Entonces, esta es la verdadera actitud que nosotros tenemos que tener frente a las malas noticias, frente a lo difícil, ¿sí? Y solo se logra tener esta actitud si lo hacías antes, si ya llevabas una vida de comunión, si ya estabas acostumbrado a confiar en Dios, a saber que Él tiene el control de tu vida, ¿sí? Para él fue de verdad fácil ante esta situación arrodillarse y orar porque lo hacía antes, porque ya Dios lo había salvado, porque ya Dios lo había librado de otras muchas cosas terribles, ¿sí? Entonces, jóvenes, retomen su tiempo de intimidad con Dios. Y si ya lo has hecho, pues ve más, haz algo diferente, busca más. No te conformes con lo que ya recibiste de parte de Dios. Busca más. Ve más. Y si no lo has hecho nunca, no esperes a una mala noticia. Empieza hoy. Empieza hoy. Ten hoy ya tu intimidad con Dios. No esperes a que algo malo venga, ¿sí? Vamos porfa rápidamente a seguir leyendo. Versículo 11 al 13 dice: Entonces se juntaron aquellos hombres y hallaron a Daniel orando y rogando en presencia de su Dios. Fueron luego ante el rey y le hablaron del edicto real. ¿No has confirmado, edicto, que cualquiera que en el espacio de 30 días pida a cualquier dios u hombre fuera de ti, oh rey, sea echado en el foso de los leones? Respondió el rey diciendo: verdad es, conforme a la ley de Media y de Persia, la cual no puede ser abrogada. Entonces respondieron y dijeron delante del rey: Daniel, que es de los hijos de los cautivos de Judá, no te respeta a ti, oh rey, ni acata el edicto que confirmaste, sino que 3 veces al día hace su petición. Y yo aquí veo algo muy importante y que ustedes tienen que llevarse en sus cabezas, en su corazón y tenerlo muy claro. Y es que nosotros tenemos un enemigo, ¿sí? Un enemigo que nos odia, que nos detesta, que no soporta que algo bueno nos pase, que no soporta que nos vaya bien en la vida, ¿sí? Y ese enemigo todo el tiempo nos está acusando delante del rey, delante de Dios, todo el tiempo, ¿sí? Entonces, por eso es que tenemos que vivir en comunión constante con Dios. Porque si tenemos un enemigo que todo el tiempo nos está acusando, que cada vez que se da cuenta de ese error que cometiste, de esa falta que hiciste, va y te acusa, pues nosotros tenemos que estar todo el tiempo en comunión con Dios, confesándole primero esas faltas y arrepintiéndonos primero por esas faltas. Y que obviamente salga
nuestro abogado defensor. ¿Que quién es? Jesús, ¿sí? Porque tenemos un abogado defensor. Entonces, en este caso, digamos que Daniel no había hecho nada malo delante de los ojos de Dios, ¿sí? Pero Satanás muchas veces buscará hasta cosas dentro de la iglesia para acusarnos, ¿sí? Hasta las cosas que hacemos dentro de la iglesia, Satanás buscará para acusarnos delante de Dios. Entonces, cuando hablaste mal de algún hermano de la iglesia, cuando hablaste mal de un líder, cuando hablaste mal de tus pastores, ¿sí? Cuando trataste mal a alguien, cuando dijiste una mentira al pastor o a tu líder o a tus amigos dentro de la iglesia, cuando no traes tu devocional o cuando dejas de orar, créanme, Satanás está allá arriba. ¿Ves? No está orando. ¿Ves? No hace su devocional. ¿Ves? Lo que sea. Entonces nosotros tenemos, es obligatorio que tengamos esa intimidad, esa comunión con Dios, donde le confesamos primero y nos arrepentimos, para que el enemigo no tenga de dónde cogerse y culparnos y atarnos y traer consecuencias negativas a nuestra vida. Luego sigamos en el versículo 14. Sí. Cuando el rey oyó el asunto, le pesó en gran manera y resolvió librar a Daniel, y hasta la puesta del sol trabajó para librarle. Entonces, cuando nosotros somos 10 veces mejores en lo que hacemos, cuando tenemos un espíritu superior, Dios nos hace hallar gracia en frente de aún quien no lo conoce a Él. O sea, el rey no le importaba quién era Jehová, quién era Dios, ¿sí? Pero como Daniel era tan especial, como él era el mejor en todo lo que hacía, como él tenía ese espíritu superior, ¿qué hizo el rey? Buscaba la manera de librarlo, buscaba la manera de que no lo echaran a esa fosa, de que no le pasara nada malo, porque Daniel había hallado gracia delante del rey por tener ese espíritu superior, por estar cerca de Dios, por demostrar que era siervo e hijo de Dios, ¿sí? Entonces eso me impactó mucho, me impactó demasiado, porque realmente los que querían hacerle ese daño y ese mal a Daniel, bueno, eran todos los gobernantes y era mucha más gente, pero el que tenía el poder buscaba salvarlo, buscaba que no le pasara nada malo, ¿sí? Y eso hace Dios en nosotros. Eso hace frente a un profesor, frente a un jefe, frente a un familiar, frente a alguien de autoridad en nuestra vida. Dios nos da gracia en frente de ellos, pero cuando nosotros cumplimos con Dios, cuando estamos cerca de Él. Sigamos en el versículo 15, dice: pero aquellos hombres rodearon al rey y le dijeron: sepas, oh rey, que es ley de Media y de Persia que ningún edicto u ordenanza que el rey confirme puede ser abrogado. Entonces el rey mandó y trajeron a Daniel y le echaron en el foso de los leones. Y el rey dijo a Daniel: el Dios tuyo, a quien tú continuamente sirves, Él te libre. Entonces, bueno, ellos logran que a Daniel lo echen, o sea, que el edicto no pueda ser, ¿cómo se dice? Como quebrantado, como abrogado, sí. No lo logran, sino que él tiene que pagar por lo que hizo, que fue, digamos, no cumplir con ese edicto del rey. Pero otra cosa que a mí me impacta mucho es que Daniel logró influenciar en la vida del rey. No solo con su trabajo, no solo de buena manera, sino que logró influenciar y demostrar que Dios es el único Dios, ¿sí? Que es el único que puede salvarlo. Entonces, el rey le dice, y termina hasta confiando en el Dios de Daniel. Le dice: el Dios al que tú sirves, que Él te libre. Y en la traducción TLA dice: Daniel, deseo que te salve el Dios a quien tú siempre has adorado, ¿sí? O sea, hasta el mismo rey tal vez declara palabras a favor de Dios para que libre a Daniel. O sea, yo creo que hasta el mismo rey ya había aceptado que solo Jehová podía salvarlo. Y eso es influenciar en los demás. Eso es demostrar a quién seguimos, en quién creemos, en quién tenemos nuestra confianza.
Eso es hacer que los demás vean ese algo diferente que yo tengo, ¿sí? Entonces sigamos, versículo 17. Y fue traída una piedra y puesta sobre la puerta del foso, la cual selló el rey con su anillo y con el anillo de sus príncipes, para que el acuerdo acerca de Daniel no se alterase. Luego el rey se fue a su palacio y se acostó ayuno, ni instrumentos de música fueron traídos delante de él, y se le fue el sueño. Entonces, es tremenda la manera en que Daniel había impactado la vida del rey Darío. O sea, él no pudo dormir esa noche, no pudo comer ni dormir de la angustia que tenía de que Daniel fuera a morir, ¿sí? Yo creo que hasta le rezó a Dios. Yo creo que hasta le habló a Jehová y le dijo, por favor, líbralo, por favor, si tú eres el Dios real, líbralo. O sea, de esa manera Daniel logró que el rey creyera en Dios, ¿sí? Entonces, sigamos, 19. Dice, el rey pues se levantó muy de mañana y fue apresuradamente al foso de los leones, y acercándose al foso llamó a voces a Daniel con voz triste y le dijo, Daniel, siervo del Dios viviente, el Dios tuyo, a quien tú continuamente sirves, ¿te ha podido librar de los leones? Entonces, sí logra que el rey declare cosas buenas acerca de Dios, ¿sí? Porque es que dice, el Dios viviente, ¿sí? Como diciendo, el real, el que vive, el que está, ¿sí? Al que tú continuamente sirves, ¿te ha podido salvar? Le pregunta. Versículo 21. Entonces Daniel respondió al rey, oh rey, vive para siempre. Mi Dios envió su ángel, el cual cerró la boca de los leones para que no me hiciesen daño, porque ante él fui hallado inocente, y aún delante de ti, oh rey, no he hecho nada malo. Jóvenes, esto es tener confianza en Dios. Es eso. Esto es tener confianza en Dios. Yo de verdad creo que Daniel entró a esa fosa relajada. O sea, yo de verdad creo que él entró confiadísimo de que el Señor le iba a salvar, de que el Señor no iba a permitir que los leones le hicieran ningún daño, ¿sí? Yo, en verdad, hasta me imagino a Daniel acariciando a los leones, como a un gato, ¿sí? Yo, cuando estaba preparando la palabra, tenía a mi gatica al lado y la acariciaba. Yo decía, así hasta me imagino que estaban los leones junto a Daniel, gracias a lo que Dios hizo, ¿sí? Y que Dios lo salvó. Entonces, en la mayor parte y en la mayoría de situaciones de nuestra vida, vamos a tener que tener esta confianza en Dios. Si tú no confías de esta manera en Dios, vas a sufrir un infierno acá en la tierra, porque pruebas van a venir, porque momentos difíciles van a venir, porque cosas duras, dolorosas van a venir, ¿sí? Pero si tenemos esta confianza en Dios, vamos a estar tranquilos, frescos, vamos a poder acariciar a los leones sin que nos hagan ningún daño, ¿sí? Esta es la confianza que Dios quiere que nosotros tengamos en Él. Entonces pon tu fe y tu confianza siempre en Dios, ponla siempre en Dios, en nada más, sin importar la situación. Quiero que vayamos rápidamente porque ya se me acabó el tiempo, pero es que no quiero dejar así. Vamos a Lucas 5, del 4 al 6. Dice, cuando terminó de hablar, dijo a Simón, boga mar adentro y echad vuestras redes para pescar. Respondiendo Simón le dijo, maestro, toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado, mas en tu palabra echaré la red. Y habiéndolo hecho, encerraron gran cantidad de peces y su red se rompía, ¿sí? Esta es la historia cuando, si no estoy mal, Pedro es llamado por Jesús y habían estado pescando toda la noche y no habían pescado nada. Y entonces Jesús se les sube a la barca y le dice a Simón, en ese entonces, le dice, boga mar adentro, haz algo diferente, ve más profundo, busca en más profundidad a Dios, haz algo diferente en su presencia. Dice, boga mar adentro y echad vuestras redes para pescar. ¿Y qué le responde Simón o Pedro? Le dice, maestro, toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado. O sea, como Jesús, o sea, ya lo intentamos y no hemos pescado. Ya lo intenté, ya no pude. Mas en tu palabra echaré la red.
eso también es fe, eso es confianza en Dios, ¿sí? Puede que tú no entiendas lo que estás viviendo, puede que tú no entiendas lo que está pasando, puede que tú no entiendas la situación, pero más en el nombre de Dios, echa la red. En el nombre de Dios, métete más con Dios. Ven, no pares de venir. No le digas no a un encuentro. No dejes de servirle a Dios. Respóndele así a Dios, más en tu nombre, Señor, lo haré. No entiendo, me cuesta, me duele, no siento, no quiero, más en tu nombre lo haré, porque confío en ti, porque confío en tu palabra, porque sé que todo lo que tú dices en tu palabra es real, ¿sí? Y dice que bueno, se llenó la red y no podían, mejor dicho, hacer más. Y vamos a terminar de leer en Daniel lo que terminó de pasar, versículo 23. Dice, dime, 6:23. Entonces se alegró el rey en gran manera a causa de él, y mandó sacar a Daniel del foso, y fue Daniel sacado del foso, y ninguna lesión se halló en él, porque había confiado en Dios, ¿sí? Ninguna lesión fallada en él, porque había confiado en Dios. Y dio orden el rey, y fueron traídos aquellos hombres que habían acusado a Daniel, y fueron echados en el foso de los leones, ellos, sus hijos y sus mujeres, y aún no habían llegado al fondo del foso cuando los leones se apoderaron de ellos y quebraron todos sus huesos. Entonces el rey Darío escribió a todos los pueblos, naciones y lenguas que habitan en toda la tierra: paz os sea multiplicada. De parte mía es puesta esta ordenanza. Por favor, leamos todos este versículo. 1, 2, 3. De parte mía es puesta esta ordenanza, que en todo el dominio de mi reino todos teman y tiemblen ante la presencia del Dios de Daniel, porque Él es Dios viviente y permanece por todos los siglos, y su reino no será jamás destruido, y su dominio perdurará hasta el fin. Él salva y libra y hace señales y maravillas en el cielo y en la tierra. Él ha librado a Daniel del poder de los leones, y este Daniel prosperó durante el reinado de Darío y durante el reino de Ciro el persa. Entonces este final me encanta, me parece espectacular, porque después de todo esto, no solo el rey terminó confesando a Dios, sino que cambió más o menos el edicto, cambió más o menos esa ley y dijo: ahora todos tiemblen y teman a Dios, el Dios viviente, ¿sí? O sea, logró que todo ese reino temiera y siguiera a Dios. Entonces, así tenemos que ser nosotros. De esa manera debemos influenciar al mundo, debemos demostrar que somos diferentes, que tenemos un espíritu superior, y que a solo Dios deben temer y temblar las naciones, deben temer y temblar las personas, la gente. Ese debe ser el nivel de nuestra influencia. Eso es lo que a ti te tiene que hacer diferente. No cómo vistes, no lo que tienes, no el celular que compras, no cómo eres, no cómo hablas, sino porque tienes al Dios viviente en tu vida, porque tú lo sigues. De esa manera tenemos que cambiar al mundo, tenemos que transformar al mundo y hacer que todos los que están afuera digan esta palabra y hablen así de Dios, porque solo Él libra, porque solo Él vive para siempre.